Las mujeres habían llegado al sepulcro después de escuchar el anuncio del ángel. Se alejaron rápidamente de allí atemorizadas, llenas de alegría, fueron a dar la noticia a los discípulos. Jesucristo se le dio al encuentro y las saludó y les dijo: alégrense. Y ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron ante el Hijo de Dios. Y Jesucristo les dice: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allá me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes lo que había pasado. Se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una buena cantidad de dinero y les dijeron: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche, se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitar a ustedes cualquier contratiempo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. Galilea es la periferia donde comienza la evangelización. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 1 de abril, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo X de la historia de Francia. Una persona muy inteligente, muy docta en temas de iglesia, en temas de fe. Una persona muy servicial, muy entregada a los pobres, muy caritativa. Excelente hombre de Dios. Sería tan excelente que un papa se atrevió a nombrarlo obispo, pero no era sacerdote. Primero debería ordenarlo sacerdote para que después recibiera el episcopado, pero no. Era un hombre tan santo, tan perfecto, que el papa prefirió hacerlo así, de esa manera. Nuestro santo es San Hugo de Grenoble, eso es en Francia, o el original San Hugo de Châtenay, quien fuera el primer canónigo de la ciudad de Valais y después obispo de Grenoble por más de medio siglo. Más de medio siglo estuvo ejerciendo el episcopado, defensor de la reforma gregoriana, una persona con inclinación a la vida monástica, mucho amor a la iglesia, servicio pastoral. Fue un excelente cuando fue canonizado en el año 1134 por el Papa Inocencio II. Ahí tienen una persona súper valerosa en la Iglesia Católica, siglo X de la historia de Francia, San Hugo. Nuestra frase para hoy, la frase célebre: el Evangelio no es un libro, sino que es una persona. Es una frase corta, pero muy docta, muy sabia, y la dijo un periodista italiano que es muy conocido en los medios de comunicación. En la época de San Juan Pablo II siempre era el periodista que estaba ahí en la jugada, Vittorio Mezzori. Ese es el periodista encargado de la frase de hoy: el Evangelio no es un libro, sino que es una persona. Periodista, escritor católico, italiano del año 1941, casado con Rosanna Brichetti, excelente hombre, inteligentísimo. Se convirtió y pasó a la iglesia a ser un gran comunicador.
Galilea es la periferia donde comienza la evangelización, ¿sí? Es bueno hoy preguntarnos el primer día después de terminada la Semana Mayor. Comenzamos en la Iglesia Católica un tiempo que se llama Pascua, que es como celebrar el paso de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección, a la eternidad, de la muerte a la superación, Pascua, superación. Y vamos a estar así 50 días celebrando la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Y hoy empezamos ese primer día con esa frase cortica para decir de quién hay que hablar. De una persona, no de un libro. El Evangelio no es un libro. El Evangelio es una persona, y esa persona, que es el Hijo de Dios, salió al encuentro de las mujeres y les dijo: avísenle a los demás, vayan a Galilea y allá me verán y sabrán qué hay que hacer. Luego se queda uno como con esa idea de que Galilea es el sitio allí especial donde inicia la evangelización, en primer lugar, donde se forman, salen de una vez los discípulos testigos del resucitado. Esa es la Iglesia Católica que Jesucristo quiere, la Iglesia de Galilea, donde salieron los testigos de el resucitado, del que superó todo. Entonces, ese es el modelo de iglesia. ¿Y qué es Galilea? Es una región que es nombrada bastante en la Biblia. Históricamente es una parte montañosa y está situada al norte de Israel y ubicada más precisamente entre el mar Mediterráneo y el valle de Zabulón, al oeste de la cordillera del Líbano. Dice la historia, al norte del valle de Jezreel y Betseán, al sur del valle del Jordán. Esa es como la Galilea que nos pide el Evangelio pensar hoy. Vayan a Galilea y allá les voy a contar todo. Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria de Jesús de Nazaret. Galilea quiere decir releer todo a través de la predicación, los milagros, la nueva comunidad que se formó ya con Cristo resucitado. Es necesario volver allí para ser un buen testigo de la resurrección de Jesucristo. Hay apóstoles que nos recuerdan a esa zona de Galilea. Por ejemplo, Santo Tomás era de Galilea y era pescador de profesión. San Mateo era hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaúm, que queda ahí cerquita en la costa norte, en el lago de Galilea. San Mateo. San Juan el discípulo amado, dice la Biblia que era de Galilea y era un pescador de oficio. San Andrés, era un pescador en Galilea, al igual que su hermano Pedro. Ahí tenemos un buen grupito que nos recuerda ese sitio, la ocasión, el momento donde empezó y donde fue el llamado de los apóstoles también. Luego el sitio es interesantísimo. Vayan a Galilea. La resurrección de Jesús abre como las puertas a la evangelización. La resurrección es el misterio que pertenece al orden de la fe, no de la ciencia. Así que ningún científico puede comenzar a decir si resucitó o no resucitó, o era Dios o no era Dios. No, tiene que ser una persona atrevida, porque el tema es teológico, el tema es de fe. El tema no es de la ciencia de un ser humano, es un acontecimiento. Y las pruebas, ¿dónde están? En el sepulcro vacío que acabamos de leer, el texto del Evangelio, en ese capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. El sepulcro está vacío, el maestro superó la muerte, se le apareció a los discípulos, también se le apareció a Santo Tomás, dice la Biblia. María de Magdala tiene una experiencia muy buena con el resucitado y el mismo apóstol San Pablo reconoce la resurrección como la razón de la fe.
Si Cristo no resucitó, aquí estamos perdiendo el tiempo. Las mujeres son las primeras personitas grandes y maravillosas que llevan la noticia de la resurrección del Maestro. Oigan eso. Las mujeres son las primeras que se convirtieron en testigos, discípulos del resucitado. Salieron y fueron y contaron. Galilea entonces se convierte en el sitio donde se inicia el discipulado y la misión de anunciar a un Cristo vivo, resucitado, presente en la comunidad. El ministerio de Jesús comenzó en Galilea. Allí se había situado su primera aparición. Vino Jesús desde Nazaret de Galilea. La buena y excelente fama del Hijo de Dios entonces se extiende por todas partes, alcanzando, dice la Biblia, la comarca de Galilea. Capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. El Maestro recorrió toda Galilea y predicó en las sinagogas y expulsó demonios. San Marcos capítulo 1 versos 39. El primer milagro de Jesucristo fue en Caná de Galilea. San Juan capítulo 2. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria y se iba construyendo la fidelidad del Señor. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que queda suficientemente documentado por qué es tan importante decir ese título que escogí para hoy. Galilea es la periferia donde comienza la evangelización. El Papa Francisco lo dijo, sí. El Papa fue el que puso esa palabrita y la usa constantemente. Para el Papa Francisco es muy importante la palabra periferia, porque él se imagina una iglesia católica de los pobres, de los humildes, de los sencillos, de la caridad, de los que van a la periferia y se preocupan por la gente que no va a la Santa Eucaristía. Entonces allá vamos a visitarlos, dice el Papa. Entonces Galilea es la periferia, dice el Papa, donde Jesús inició la predicación y desde allí parte el nuevo evangelio de la resurrección para que sea anunciado y cada uno pueda encontrarse con el resucitado. Entonces la fe en la resurrección, Jesús y esperanza. Él nos ha dado ese mandato. Vayan y anuncien mi palabra. Vayan a Galilea y allá nos veremos. El evangelio es la persona de Cristo Jesús. La Galilea nos pone hoy en la periferia donde se inicia la evangelización y un concepto muy grande y noble de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Jesús de Nazaret, gracias Cristo resucitado. Hoy hemos aprendido la importancia que tiene Galilea en la obra de la evangelización y las connotaciones que implican para la Iglesia Católica volver otra vez a Galilea para aprender a ser testigos del resucitado. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.